Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Las maestras pueden pasar, los niños también. Le damos la bienvenida a Felipe de Luna. ¿Puede levantar su mano, Felipe? Felipe, Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor por la vida de Felipe, que nos acompaña en este día. Y pues todos los de casa, bienvenidos. No van a decir, a mí no me dice bienvenido. Bienvenidos a todos. ¿Okay? Abra su Biblia conmigo, por favor. En Juan capítulo 14 y el versículo 7, que es nuestro texto base. Juan capítulo 14, versículo 7. Hoy concluimos, mis hermanos, esta serie Conociendo a Dios. ¿Conoce un poquito más a Dios o todavía nos falta? Todavía nos falta, ¿no? Nos falta muchísimo. Pero esperemos que a través de estas series hayamos podido conocer un poquito más acerca del carácter de nuestro Dios. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos has permitido adorarte, exaltar tu nombre a través de los cantos, a través de la palabra, Señor, que tú has inspirado, y a través de los músicos, de los cantores que tú has diseñado, designado, Señor, para que podamos alabar tu nombre y que tu pueblo te exalte como tú te lo mereces. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos das de cantarte, de darte alabanza. Pero ahora yo te pido, mi Dios, que seas tú ayudándonos, trayendo palabra a nuestro corazón, dándonos entendimiento para que podamos recibirlo. Yo te pido que me des gracia, Señor, y sabiduría para que pueda expresarme de la manera correcta y que todos mis hermanos, Señor, podamos entender tu palabra que viene a nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, el plan de salvación lo hemos cantado en esta tarde, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan de salvación. Este plan de salvación es la muestra del amor de Dios por la raza humana. Mire, Dios quiere que le conozcamos a Él. Él quiere que le conozcamos para que conozcamos su plan. Es difícil que conozcamos su plan si no le conocemos a Él. Mire lo que dice Juan 3:16, léalo conmigo en la pantalla si gusta. Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de este día, mis hermanos, el Dios de amor. Por su amor es que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Jesús fue un misionero y vino a realizar una misión. Esta misión se llamó la misión raza humana. Vino a rescatarnos. Él se hizo voluntario para darnos vida, pero no solo para eso, sino para darnos esperanza. Mucha gente afuera, hermanos, no tiene esperanza. Hay gente que anda sin rumbo fijo, sin una opción de vida porque no tiene ningún motivo para vivir. Usted puede ver cuando usted va manejando muchos rótulos en el freeway donde dice cuidado al suicidio o qué podemos hacer para el suicidio en jóvenes, y no solo en jóvenes, sino en adultos. Y esto se debe, hermanos, a que no hay un propósito de vida. Si usted conoce cuál es su propósito de vida, camina sobre ese propósito. Pero si usted no sabe cuál es su misión en esta tierra, va a caminar sin rumbo y nada le hará sentido. Por eso es que la gente busca aficiones, busca vicios, busca cosas que hagan que su mente esté entretenida porque no tienen un sentido de vivir. Ahora, cuando nosotros conocemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito en esta tierra, Dios nos marca un rumbo, nos marca una dirección y sobre eso vamos caminando. Jesús vino, hermanos, a darnos esa oportunidad, vino a rescatarnos. Yo no sé si usted ha visto películas o documentales, a lo mejor lo ha oído o usted mismo ha leído cosas acerca del rescate de rehenes.
Y en las películas nos muestran, ¿no?, cómo va el americano siempre, ¿no?, a cualquier misión y rescata a todos con una sola pistola y rescata a todos. Y todo un ejército no puede contra él. Pero el objetivo de esta película es rescatar a los rehenes. Mire, la operación de rescate de rehenes tiene que ser un esfuerzo coordinado. No puede alguien solo ir y sacar gente porque ni siquiera sabe dónde están. Se tiene que planificar una estrategia, se tienen que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, y sobre eso hacer un plan. Se planifica la estrategia para liberar a los presos y que estos presos puedan regresar al lugar de donde nunca debieron salir. En la vida real, hermanos, fuera de las pantallas, fuera de los finales felices, hay muchas operaciones de rescate. Han habido muchas misiones y unas han tenido éxito, pero otras han sido un completo fracaso. En la operación Entebbe en 1976, o también se conoció esta misión como Misión Thunderbolt, el vuelo 139 de Air France fue secuestrado y fue llevado por terroristas al país africano de Uganda. Cuando llegaron a aquel lugar, todos los que no eran israelitas los liberaron, 203 tripulantes de la nave. 100 no eran del país de Israel y los liberaron inmediatamente. Pero 103 quedaron presos en un país desconocido. Estos terroristas llevaron el avión hacia aquel lugar y ya en aquel lugar empezaron a exigir sus, vamos a poner así, sus reglas para poder negociar. En este atentado, las fuerzas de inteligencia israelí planearon el rescate durante una semana. Durante una semana estuvieron planificando cómo iban a rescatar a los rehenes. La misión duró 53 minutos, rescatando a 103 de los 105 rehenes. Murieron, en este caso, 2 y otros más murieron en el hospital a causa de los traumas. Y también murió junto con estos secuestrados el soldado, el comandante, el que llevaba al frente la misión. Murió junto con los rehenes con tal de rescatar a los demás. Muchos equipos de rescate fueron inspirados por este equipo de élite y debido a eso las fuerzas de inteligencia empezaron a copiar lo que el Mossad de Israel estaba haciendo. Pero en 1980 surgió otra misión, la cual no tuvo éxito. Esta misión se llamó Operación Garra de Águila, donde el ejército de Estados Unidos viajó a Irán, donde en la embajada iraní, en la embajada de Estados Unidos, habían secuestrado a 66 personas. Estuvieron 120 días secuestrados. Estos 120 días planearon el rescate, pero el día del rescate, 8 helicópteros estaban listos, 3 ni siquiera encendieron, y uno de ellos al levantarse chocó con un avión de carga del mismo ejército, matando a los jefes militares de ese tiempo. Este plan fue un fracaso total. Este plan no tuvo ningún rehén rescatado y al contrario tuvo millones de dólares en pérdidas. Una misión, mis hermanos, siempre va a ser riesgosa. Una misión siempre va a querer o requerir sacrificios para que se lleve a cabo el objetivo que es salvaguardar las vidas. En ambos casos tuvieron tiempo para planear, tuvieron tiempo para medir el riesgo. Una de las misiones tuvo un éxito total, excepto por los rehenes que murieron y por el capitán de la fuerza que también murió. Pero se logró el objetivo, rescatar 103 vidas, trayendo esperanza al país, que si alguien se osaba en secuestrar a sus ciudadanos, el Mossad podía planear algo que podía rescatar a estas personas. En cambio, en el otro caso, debido al fracaso trajo descontento, trajo impotencia, trajo frustración. Y es que cuando un plan no tiene éxito, hermanos, tendemos a desanimarnos. Pero el plan que tiene éxito nos tiende a dar esperanza. La misión que Jesucristo llevó a cabo, hermanos, tuvo un éxito rotundo.
dándonos vida, dándonos esperanza y cumpliendo el propósito. ¿Cuál era el propósito? Despojar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas que nos tenían aprisionados. También nos libertó de las cadenas que el pecado nos tenía puestas. Cristo rompió las cadenas y ahora podemos nosotros ser libres. Dios nos dio una esperanza de vida al enviar a su Hijo a salvarnos. Ponga su mirada en Juan 3:16 nuevamente. Juan capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase, no se pierda, o el verbo perder, viene de una palabra griega, apolumí, que significa destruir, perecer o morir. Entonces la frase se leería: para que ninguno se destruya, para que ninguno perezca, para que ninguno muera. Jesús fue enviado al mundo, hermanos, para que ninguno de los presos por los gobernadores, por las potestades, por el pecado, para que ninguno de estas personas muriera en cautiverio. En la versión Dios habla hoy, Juan 3:16 dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces esta palabra perder, apolumí, significa que no se pierda totalmente, que no se pierda eternamente, sino que al contrario, darle una esperanza. Así como Jesús le dijo a Zaqueo que él había venido al mundo a salvar, a rescatar lo que se había perdido. La misión de Jesús, hermanos, tuvo tanto éxito que no solo nos dio vida eterna, sino que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al lado de él. Jesús vino y nos rescató mostrándonos el camino. Estábamos presos, nos trasladó y nos dijo: sigue el camino a donde me vas a encontrar. Para que nosotros podamos seguir el camino, mis hermanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Mientras una persona no sea rescatada, no tiene el Espíritu Santo. Mientras no esté el Espíritu Santo, no puede escuchar la voz de Dios. Y si no escucha la voz de Dios, va a escuchar la voz de su carne, la voz del mundo y la voz de Satanás. Todas las personas que no tienen el Espíritu Santo van a tender a regresar al lugar donde siempre han estado cautivos. La misión de Jesús fue rescatarnos y darnos una nueva oportunidad. Jesús vino a libertarnos, pero una vez que somos libres, nos traza una misión. Te traslado de aquí hacia acá para que vayas, y nos da una misión. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el verso 21. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. La misión que hoy nos encarga nuestro Señor es que caminemos hacia aquel lugar donde el Señor nos indica. Mire, predicar el Evangelio es caminar, es ir, es avanzar, es vivir como enviado. Los prisioneros, hermanos, que se arrepienten, son libertados del pecado. Pero aquí viene una situación. De las películas que yo he visto de rescate de rehenes, yo jamás he visto que el rehén quiera regresar al cautiverio donde estaba. Pero en el cristianismo, mis hermanos, tristemente, muchos de los que un día dijeron que se arrepienten precisamente de haber llegado al Evangelio. El Señor los rescató, los trasladó y dice: mejor prefiero vivir como rehén, y regresan al lugar del cautiverio, regresan al pecado. Hay prisioneros que ven el rescate y dicen: no vengas aquí,
No me hables de Jesús, no me hables del Evangelio. Yo no quiero ser rescatado, prefiero morir en esta condición. Y es que la condición del ser humano, hermanos, es tan triste y lamentable que su corazón le hace pensar que está mejor en cautiverio que estando en libertad. No se dan cuenta que están en una pena de muerte. No se dan cuenta que están condenados y que si no son rescatados, eternamente van a perecer, eternamente van a sufrir. No lo busque, en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, dice Pedro estas palabras. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ningún ser humano muera eternamente. Mire, no podemos evitar la muerte física, es parte de la vida. Nadie quiere que un ser querido muera. Es más, yo le aseguro que ni usted quisiera morirse, yo no quisiera morirme, pero es parte de la vida la muerte. Ahora, a lo que Dios se enfoca es a la muerte eterna. Dios no quiere que muramos eternamente. El arrepentimiento, como dice Pedro, nos da paso al nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento recibimos el Espíritu Santo. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, comprendes que esa condenación no te iba a llevar a ningún lugar. Aunque estando en condenación, hermanos, no nos damos cuenta que estamos presos. Los que están afuera, los que están en el mundo, no se dan cuenta que están presos. Es más, les hablas del Evangelio y dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo tu tiempo para pasar 2 horas en la iglesia, pero tiene 5 horas para estar viendo un juego. No tiene tiempo para leer la palabra, pero sí tiene 1 hora para leer su teléfono. ¿Qué pasa? El ser humano está aprisionado, el ser humano no comprende, el ser humano no sabe. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia aquel lugar que Jesucristo nos ha marcado. Una persona, hermanos, con la antigua naturaleza sigue pensando como un preso, pero alguien que ha sido liberado, si no cambia sus costumbres, se aprisiona voluntariamente y regresa a aquel lugar de donde Cristo lo sacó. Muchas veces ignoramos, hermanos, que el pecado nos mata. ¿Usted sabe que el pecado nos mata? El pecado nos mata, por si no sabía. Pero el placer que produce el pecado es lo que nos hace volver a pecar. El placer momentáneo hace que se nos olvide que hay una eternidad por la cual vamos a dar cuenta. Se nos olvida que esos 5 minutos de placer, 3 minutos, 10 minutos, no se comparan con la eternidad. Y todos, mis hermanos, vamos a compadecer ante Jesucristo. Si eres cristiano, ante su tribunal; si no eres cristiano, ante el trono blanco. Todos vamos a compadecer, y los que están presos, ese día se van a dar cuenta de que aquel mensaje que se les llevó no era para arruinarles la vida, sino para darles vida. La misión de Jesús, hermanos, tuvo muchísimo éxito, pero la gente hoy en día no quiere ser rescatada. Los cristianos mismos no quieren ser rescatados. Los que profesan amar a Dios no quieren ser rescatados. Y la pregunta es ¿por qué? El pecado, el mundo, Satanás te envuelve, te engaña y te hace pensar que Dios es malo y que Dios te quiere quitar tu libertad y que Dios te quiere aprisionar en una celda, que Dios no tiene compasión de tus sentimientos, que a Dios no le interesa lo que le pasa, lo que te pase a ti. Pero en realidad, hermanos, el pecado, el mundo, nuestra carne y Satanás quieren que nosotros mismos lleguemos a esa prisión voluntariamente. Ahora, en las selvas hay muchas guerrillas donde secuestran gente. Y yo estaba leyendo acerca de personas que nacen en cautiverio, niños que nacen en la selva o que nacen en un país extranjero, que no se dan cuenta que son prisioneros. Entonces llega el ejército de su país y los quiere libertar, y ellos dicen, ¿libertar de qué? Si este es mi ambiente,
Pues yo los conozco a todos. ¿A dónde me quieres llevar? Yo no quiero ir. Y es que esa es la condición del ser humano. No se han dado cuenta muchos que han nacido en cautiverio, que son cautivos. Le hablas del evangelio y dice, eso me aburre, eso no me gusta, yo no lo necesito. Cuando es lo que necesita para tener vida. No entienden que deben ser rescatados y ellos dicen, yo no quiero porque yo estoy bien aquí. El engaño temporal del pecado nos hace pensar que estamos bien. Cuando le preguntas a alguien que está mal, oye, ¿cómo estás? Y lo puedes ver que está mal. ¿Cómo estás? Bien. Se está engañando a sí mismo. Porque el pecado, mis hermanos, nos hace creer que estamos bien. Pero cuando decimos, no, pues la verdad no estoy bien, necesito ayuda, es cuando Dios manda su ayuda. Dios no va a ayudar algo que tú no necesitas. Si necesitas salvación, Dios te da salvación. Pero si usted dice, pues no, yo no la necesito, estás rechazando el único medio de rescate de tu alma. Mire lo que dice Gálatas, si lo puede buscar bien, si no, mírelo en la pantalla, en el capítulo 4 y el verso 8. Dice Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo les dice a los de Galacia, oigan, Cristo los rescató. Antes entiendo que servían a dioses y ustedes ni sabían, eran esclavos. Pero ahora Cristo los rescató, Cristo los salvó, Cristo los trasladó y ustedes se quieren esclavizar. Les dice, ¿por qué? Dios, hermanos, ha visto nuestra condición y por eso envió a su Hijo a rescatarnos. Pero, mis hermanos, las costumbres nos vuelven a aprisionar. Las costumbres, hermanos, es lo más difícil en quebrar en la vida de una persona. Oye, deberías de hacer esto. Pues yo lo he hecho así siempre y así me gusta y así voy a seguir. Las costumbres, hermanos, son las que nos aprisionan. Oye, deberías de pasar la ofensa por alto. Pues no, me hizo y me dolió y me voy a vengar. No te lo dicen, pero con la mirada de Superman casi te derriten cuando te ven. Nuestra condición, hermanos, es a causa del pecado. Hemos nacido en cautiverio y por eso muchos no se dan cuenta que están aprisionados. Cuando un prisionero, como nosotros, ha sido libertado y ha sido trasladado, ahí no acaba, mis hermanos. Ese es el primer paso. Jesucristo hizo la obra completa. La misión fue exitosa, pero ahora Él nos dio una misión a nosotros, llegar hasta aquel lugar. Si tú no caminas hacia aquel lugar, te quedas postrado. ¿Se acuerda el pueblo que salió de Egipto? ¿Todos entraron a la tierra prometida o algunos no entraron? Algunos no entraron. De hecho, de todos los que salieron, solo 2 entraron. Y todos los niños que nacieron. Pero fíjese, estos niños nacieron libres. Nacieron en el cautiverio, nacieron en el desierto, pero en el desierto entendieron que regresar al cautiverio no era vida, pero sí tenían la esperanza de llegar a la tierra prometida. Si nosotros no decidimos, hermanos, caminar, vamos a quedar en el desierto también. El Señor no quiere que muramos en el desierto. El Señor quiere que caminemos, esa es nuestra misión. La única manera, mis hermanos, de ser libres es por la guía y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 en el verso 6. Es Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma y les dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros, por los pecadores. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ahí es donde no podemos, hermanos, dimensionar el amor de Dios. Dice Pablo, cualquiera puede arriesgarse por el inocente. O si un familiar tuyo está en problemas y te habla tu hijo a las 2 de la mañana, mamá, papá, necesito que vengas a traerme aquí a Sacramento. No, espérate, ya que suene mi despertador a las 6, a esa hora voy y te busco. ¿O cree que el padre inmediatamente saldría a buscar a su hijo? Fíjese, ¿podríamos arriesgarnos por un ser que amamos o por un inocente? ¿Ves que en la calle están maltratando a un niño? Que se lo quieren hasta llevar, lo quieren hasta secuestrar, y arriesgas tu vida por un inocente, es naturaleza. Pero, mis hermanos, ¿quién arriesgaría la vida por un malo? ¿Quién de nosotros es más bueno que Dios para arriesgarse por alguien que no hace el bien? Mire, Jesús fue el único que murió por los malos. Murió por usted y murió por mí. Y si usted se ofende porque le dije malo, mire su corazón. ¿Por qué? Porque somos malos, mis hermanos. No hay nada bueno en nosotros. Mientras el Espíritu Santo no esté dentro de nosotros, todas nuestras acciones son con tendencia a lo malo. Ahora que hemos sido rescatados, que tenemos el Espíritu dentro de nosotros, que tenemos su palabra, es que ahora tenemos una nueva dirección. Jesús murió, hermanos, para darnos vida y para que no vivamos en la esclavitud del pecado. Pero ahora que somos libres, debemos vivir como libres, no vivir como aquellos que estaban aprisionados. Nos rescató para que vivamos como libres. Ahora, ¿qué entiende usted por libertad? ¿Hacer lo que se le da la gana o hacer lo que Dios nos dice? Porque cuando la palabra nos dice, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, y nos da sus estatutos y nos da sus direcciones, nos empezamos a sentir aprisionados, cuando en realidad, hermanos, los mandamientos y las leyes de Dios son para guardar nuestra vida y para que nos guardemos los unos con los otros, no los unos de los otros, los unos con los otros. El problema, mis hermanos, es que Satanás muchas veces usa sus huestes espirituales, pero otras veces usa a las mismas personas que están alrededor para que tú causes una disensión, para que yo cause una disensión, una división. Jesús, mis hermanos, nos rescató, pero el enemigo quiere aprisionarnos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Lo dijo por ti, lo hizo por ti. El pastor ya sabe que me caen mal las camisas cuadriculadas y siempre viene con una camisa a cuadros. No me gusta que diga esto y siempre lo dice. No, hermanos, cuando nosotros tenemos algo contra alguien, tenemos que analizar, Señor, si no puedo soportar la actitud de esta persona, ¿será que yo soy el que estoy mal? Porque no lo vemos así. Vemos, aquel está mal, aquel hace, aquel dijo, y no analizamos lo que nosotros estamos dejando de hacer. No lo que hacemos, lo que estamos dejando de hacer. ¿Qué estamos dejando de hacer? Estamos dejando la oración, estamos dejando la comunión, estamos dejando de acercarnos a Dios. Cuando no nos acercamos a Dios, mis hermanos, la carne, el mundo y Satanás van a ser tus consejeros. Y ahí es donde, hermanos, fallamos todos, porque escuchamos estas tres voces cuando la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro Dios. Puede que nosotros, mis hermanos, hayamos sido libertados, puede que hayamos sido rescatados, pero si no caminamos, también nos vamos a quedar. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús, al rescatarnos, también nos dio derechos. Fíjese, muertos, condenados a una muerte eterna, nos traslada, nos rescata y ahora nos da derechos. ¿Cuáles derechos nos da? Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, muertos en condenación, sin que nadie diera un centavo por nosotros, ahora nos traslada al lugar donde somos hijos,
con todos los derechos que un hijo puede tener. Cada vez que un pecador se arrepiente, es libertado del yugo de esclavitud, es libertado de aquel lugar. Pero hermanos, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que estaba mejor prisionero, yo creo que estaba mejor muerto y en condenación, a estar obligado a hacer estas cosas que me corresponden como hijo. Esa persona voluntariamente decide morir eternamente. Hay muchos que dicen ser libres, pero su cuerpo y su mente siguen aprisionados al pasado. Yo le pregunto, hermano, cuando usted recuerda algo que le ha dolido, ¿lo recuerda con rencor o lo recuerda como una cicatriz que ya no le hace daño? Porque si usted se golpea, se hiere, pues le sale sangre. Pero después del tiempo esa herida se sana, la cicatriz ahí queda. Pero si usted la toca, ya no le duele. En cambio, si la herida está abierta, poquito la toca y le duele. Si usted recuerda el pasado, si usted recuerda acontecimientos en los que usted sufrió y le duelen, es que todavía no está sano. Y Dios, hermanos, quiere sanarnos. Él no quiere que nos aprisionemos a los sentimientos, que nos aprisionemos a las emociones, que no nos encadenemos voluntariamente. El Señor quiere que perdonemos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para darnos esperanza, para perdonarnos. Nos perdonó todos los pecados, todas las maldades que hicimos, pero nosotros no podemos perdonar una cosa mínima. Hermanos, nosotros estamos mal y tenemos que reconocer que estamos mal para que el bien de Dios venga a rescatarnos. Si no, hermanos, seguimos aprisionados. Los prisioneros están sujetos a tradiciones. Los prisioneros siguen extrañando aquello que una vez los tuvo cautivos. Es como esto. Usted está en un trabajo, ¿no? Y dice, ay, este trabajo no me gusta, y busca otro trabajo. Y se va a otro trabajo porque pues estaba mejor todo. Pero estando en el otro trabajo, usted solo se acuerda de las cosas buenas que había aquí. No se acuerda de por qué salió. No, pues allá hacían esto y después nos daban esto, pero no se acuerda el motivo por el cual salió. Y muchos regresan. Y cuando regresan, se dan cuenta por qué se querían ir. Y mire, hermano, cuando usted experimenta eso, puede entender lo que un cristiano vive cuando es rescatado del mundo, es trasladado al evangelio y dice, el evangelio no es para mí, yo creo que estaba mejor en el mundo, y se regresa al mundo. Hermanos, esa es la vida más infeliz que existe. Cuando un cristiano regresa al mundo, no lo están esperando con pancartas, qué bueno, Carlos, que regresaste, te extrañamos tanto, no hallábamos qué hacer sin ti. Eso piensa uno que nos van a decir. Y hermanos, al nomás llegamos al mundo, el mundo nos quiere destruir para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se destruya, no se muera eternamente, sino que tenga vida, vida en abundancia. Nosotros, hermanos, sin Cristo estamos excluidos de la vida. El Señor nos ha rescatado de Egipto y nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos adoptivos, con tal de que nosotros hagamos lo que Él nos dice. ¿Para qué rescató a Israel de Egipto? Los llevó al desierto, ¿para qué? Para que lo adoraran, para que lo exaltaran, para que con libertad ellos levantaran sus manos. Porque, hermanos, nosotros hemos sido libertados para adorar. Muchas de las prisiones que tenemos cuando somos rescatados del mundo al cristianismo, una de las más fuertes es la música. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Y te recordabas, como dijo el pastor, de los ajos y de las cebollas. Te acordabas de la música. Ay, es que esas cumbias me gustaban. Ay, es que el reggaetón me gustaba. Ay, es que ay, cómo canta de bonito este malo conejo. No le quiero decir el nombre, ¿no? Ay, cómo canta de bonito. Y empieza uno, hermanos, a recordarse las cosas que deberían de darnos vergüenza. La música, hermanos, es una prisión a la que los cristianos voluntariamente se atan nuevamente.
No, es que tiene una voz, no, es que la música, no, es que esto. Hermanos, tenemos que romper eso, porque si no lo rompemos, no podemos adorar a Dios. ¿Cómo vamos a decirle, Señor, tú eres grande, tú eres todo, si la canción que me toca los sentimientos está en mi corazón? Si la canción que está en mi pie está en mi cuerpo. No podemos adorar si esto no lo dejamos, hermanos. Necesitamos desarraigarnos de eso. Hermano, ¿será que es pecado oír música? Pues no, si usted se quiere condenar eternamente, sígale. Pero si usted quiere vivir eternamente, no puede servir a dos señores. La música, mis hermanos, la música fue diseñada para adorar a Dios, no para exaltar nuestros sentimientos. Ay, es que cómo me recuerdo de esas canciones. Y cuando te recuerdas, te llevan al pasado y empiezas a revivir momentos que te hacen palpitar el corazón. Y empiezas a recordar a aquella persona por la cual esa canción es tan especial. Y empiezas a divagar y empiezas a caminar lentamente fuera del camino de la salvación. Mire lo que dice Hebreos en cuanto a la adoración a Jesús. En Hebreos capítulo 1 y en el verso 5, el autor a los Hebreos nos dice esto, hablando de Jesús. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios mandó a su Hijo al mundo para rescatarnos, para salvarnos, pero también para que le adoremos, para que no vivamos presos, hermanos, de las costumbres, para que no vivamos presos de los sentimientos. Pero un preso no se da cuenta que está preso. Un preso dice: ay, me quieren limitar mi libertad. No, Dios quiere que seas libre, y una vez libre, que puedas exaltar el nombre de Dios. A pesar, mis hermanos, que Dios nos extiende el derecho de ser hijos, aún muchos de los rescatados, muchos de los que estamos en el Evangelio, cuando la presión es tanta, cuando la carga es demasiado fuerte, muchos deciden regresar a aquel lugar. Muchos prefieren seguir como esclavos. Muchos no piensan que el placer presente los va a llevar a una condenación eterna en el futuro. Para evitar, fíjese, para evitar que nuestros pensamientos nos lleven nuevamente a la esclavitud, Dios hace algo con aquellos que ama, con los que son sus hijos. ¿Qué hace Dios? Nos muestra una extensión de su amor. ¿Sabe cuál es la extensión de su amor? La disciplina. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Carlos, como que te estás desviando poquito, pues como eres mi hijo, te voy a disciplinar, te voy a llamar la atención, te voy a corregir para que no regreses a aquel lugar. Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace al que ama? Disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Usted puede ver en las tiendas, hermano, los hijos que reciben disciplina y los hijos que mandan a los papás. ¿Los ha visto? Agarran todo, echan todo, tiran todo, y una vez que la mamá dice: ay, no voy a poder pagar todo eso, y saca aquel juguete del que tiene 50 de los mismos, y saca aquel juguete, empieza el niño a hacer berrinche. ¿Los ha visto? Da un poquito hasta de vergüenza ajena. Ay, no, el niño necesita el número 51 de estos mismos juguetes. Y no pueden dominar. Fíjese, no tenemos que adaptarnos a los hijos, mis hermanos. Ellos se tienen que adaptar a nosotros porque se supone que somos cristianos y que conocemos la palabra y que el Señor nos corrige para que corrijamos. Ahora, cuando usted ve esto, cuando ve estos shows en la tienda, dice uno: ay, cómo quisiera que fuera mi hijo para
darle 2 nalgadas. Pero llegas a la casa y ¿qué pasa? Viene el hijo y hace un show hasta peor muchas veces. Y ahí dice Dios, a ver, ¿qué decías? Ay, Señor, pues, ay, es que amo tanto a mi hijo. Bueno, si lo amas, disciplínalo. Fíjese, no dice maltrátalo, dice disciplínalo. Porque Dios al que ama disciplina. Si nosotros, mis hermanos, hacemos algo que es indebido o no es correcto delante de Dios, nos va a disciplinar. Y si nos disciplina, no lo veamos como que es malo. Al contrario, hay que verlo como bueno, porque por su amor nos quiere disciplinar. El Señor, hermanos, nos corrige para que no nos desviemos del camino. El camino que Él nos trazó hacia Él. Si nos desviamos no vamos a poder llegar. Ahora, cada vez que hemos sido disciplinados, o usted pregúntele a sus hijos después de disciplinarlos, ¿te sientes muy gozoso de la disciplina? ¿Te estás burlando de mí o qué, mamá? Porque dice el autor a los Hebreos, la disciplina no es causa de gozo, porque a nuestro punto mi mamá está siendo mala, mi papá está siendo malo, aunque el papá dice, hijo, esto me duele más a mí que a ti. Y hay veces sí es verdad. Hay veces sí es verdad, hermanos. Le das y casi que le quieres pegar con una de estas toallitas, ¿no? Para que no le duela. Pero no, hermanos. La disciplina es extensión del amor. No es cosa mala, es extensión del amor. Y si nosotros somos hijos, Dios muestra su amor con nosotros, disciplinándonos. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que seamos diferentes al mundo, no iguales al mundo. Dios quiere que vivamos como rescatados, no como prisioneros, como libertados, no como cautivos, como alguien que ha sido trasladado a la luz, no como alguien que sigue en tinieblas. Dios quiere lo mejor para nosotros y ahí es donde no entendemos. Pero el Señor no nos dice, tienes que entender. El Señor nos dice, tienes que obedecer. Aunque no entienda, hermano, si obedece, el Señor después le da la revelación del por qué está pasando eso. Mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3 y el versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Puede la gente de afuera ver una distinción en ti? O dice, no, pues este es igual que yo, este hace lo mismo que yo, contesta igual que yo, si yo le digo, él me responde. ¿Puede la gente del mundo ver una diferencia en nosotros? ¿O somos cristianos camaleones? Camaleónicos. A ver, Mariana, ¿cómo dices eso? Camaleónico. ¿Eres cristiano camaleón? O sea, ¿te vuelves de los colores de los de afuera? ¿Te vuelves igual que los de afuera? ¿Se ve la diferencia o no hay diferencia? ¿Será que tu testimonio es una amenaza para las huestes de maldad? ¿Será que tu testimonio hace que el enemigo diga, ay, este cristiano hay que bajarlo porque si no nos va a tumbar el changarro aquí, así es de que hay que bajarlo? O dice, no, este cristiano déjalo tranquilo porque su testimonio avergüenza a aquel que lo rescató. ¿Cómo somos, mis hermanos? ¿Tu comportamiento cómo es? ¿Es una amenaza a las huestes de maldad o es una amenaza para el progreso del evangelio? Dejar las costumbres, hermanos, es una señal de que somos libres. La reacción que tenemos, la forma de hablar, la forma de expresarnos, los gustos musicales, son señal de que somos libres. Si siguen siendo igual que antes, que según fuimos rescatados, hermanos, seguimos presos. Y Dios no quiere que estemos presos, porque en esa cárcel hay muerte eterna. Mire lo que dice Primera de Juan, siempre en el capítulo 3, pero hoy hasta el versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo jamás te va a guiar a una costumbre antigua. El Espíritu Santo jamás te va a llevar a la esclavitud. El Espíritu Santo siempre te va a recordar que eres alguien salvo, que eres alguien que ha sido rescatado, que eres alguien que tiene libertad. ¿Libertad para qué? Para obedecer voluntariamente a Dios. Si te sigues esclavizando de alguna manera, es porque no te guía el Espíritu, sino que lo que te guía o nos guía es la carne. Y la muerte, hermanos, viene por obedecer las obras de la carne. ¿Cómo sabemos si estamos conociendo a Dios? ¿Cómo sabemos si estamos caminando en la dirección correcta? Por nuestro amor a Dios, hermanos, por nuestra obediencia a la palabra, por nuestro temor a lo santo y nuestro repudio a lo pecaminoso. No lo busque. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 31, le dijo Jesús a sus discípulos: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, dice Jesús, así hago. El amor de Dios en nosotros se conoce por nuestra obediencia. ¿He recibido el amor? Ah, qué bueno. Ando la camisa de Jesús te ama. Ah, qué bueno. Pero ¿qué tanto obedeces? ¿Qué tanto sigues las instrucciones de Dios? Si conoces a Dios, vas a comportarte como cristiano, no como camaleón. No solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. En primera carta a Timoteo, si puede buscarlo conmigo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Si no, mírelo aquí en la pantalla conmigo, por favor. Primera Timoteo 3:14 dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿Es este edificio la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Entonces, a donde usted va, allí lleva la iglesia. A donde usted anda, allí está la iglesia. Usted es la iglesia. Y dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia, para que sepas cómo conducirte como cristiano. Nosotros debemos tomar conciencia de algo, que estamos llevando la iglesia a aquellos que están presos, que están prisioneros. Dice 1 Timoteo 3:16, porque le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, esto es lo que tienes que recordarte cuando andes llevando la iglesia a otro lado. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Timoteo, ten cuidado donde vayas, ahí en tu escuela, ahí en el trabajo, pues cuando andas ahí en el tianguis, en la pulga, donde andes. Acuérdate, Timoteo, eres cristiano. ¿Y qué es lo que debes vivir o qué es lo que debes hacer mientras andas allá afuera? Recuérdale al mundo el mensaje de Dios. ¿Cuál es este mensaje? Aquí lo enumera: que Dios fue manifestado en carne. Debemos recordarnos siempre que Jesús vino a este mundo, nació en un cuerpo normal como el nuestro. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo te da convicción a ti y me da convicción a mí de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tiene la misma esencia, la misma sustancia, que es 100% hombre y 100% Dios. Yo no te puedo convencer de eso, pero el Espíritu Santo te convence. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes antes del nacimiento de Jesús. Anunció a María que estaba encinta. Luego, en el día de su nacimiento, se apareció a los pastores que estaban en la noche y dijo: ha nacido el Salvador del mundo. Estuvieron durante su ministerio.
Jesucristo resistió la tentación y después de la tercera tentación, ángeles venían y le servían a Jesús. Luego, Jesucristo muere, entrega su vida, da el Espíritu y al tercer día resucita por obra de Dios. Y cuando van las mujeres a buscar en la tumba, dice que un ángel estaba sobre la peña que había movido y dos ángeles estaban al lado de la cabecera y de los pies de Jesús, simulando que Él es la verdadera arca, visto de los ángeles, antes del nacimiento, en el ministerio, en la resurrección. Y cuando les da una misión a sus discípulos, dice que es elevado al cielo. Y mientras los discípulos ven al cielo, dos ángeles se ponen detrás de ellos y les dice: ¿qué están viendo? Así como se fue, así regresará. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Jesús les dijo: vayan a todas las naciones y comparten al mundo que ustedes son libres y que ellos pueden ser libres también si creen en mí. Creído en el mundo, gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación ha sido rescatada. Imagínense que pues puede decir: no, pues les lavaron el cerebro a estos, pero a tanta gente, en tantos países, en tantas épocas. No, puede ser que el que está aprisionado tiene lavado pues su cabecita, ¿no? Para que no se oiga mal. Creído en el mundo, toda la gente que ha creído ha sido rescatada, recibido arriba en gloria. Desde el momento que Jesucristo ascendió, desde ese momento está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo por usted y por mí. Ay, Carlos, te estás desviando. Y empieza el Espíritu Santo a darme convicción: estás mal y te estoy corrigiendo porque te amo. Ay, sí, Señor, perdóname. Y el Señor intercediendo. Y el acusador: y por Él moriste en la cruz, por Él diste tu sangre. Mira cómo se comporta, mira lo que hace, mira lo que dice. Ya déjalo, no le des perdón. Y el Señor Jesucristo diciendo: yo he muerto por sus pecados, porque a todos los que confiesan su pecado, el Señor los perdona. Intercediendo por nosotros. Eso está haciendo arriba en gloria. Y así como está allá arriba en gloria y se fue, así regresará. ¿Por quiénes? Por los que van caminando, no por los que están presos. Ya vino por los presos, ya hizo la obra, ya cumplió su misión. Ahora es tu misión y la mía caminar. Y mientras caminamos, otros que vean que hemos sido rescatados, vivir como libres, vivir como rescatados, no vivir como prisioneros. Mientras Él regresa, mientras Jesucristo vuelva, su gracia, su misericordia y sobre todo su amor es lo que nos va a sostener, hermanos. Necesitamos el amor de Dios en cada etapa de nuestra vida, en cada parte que hacemos. Cuando escuchas, hermano, la palabra amor, yo sé que normalmente, pues si yo amo a alguien, pues me acuerdo de esa persona, ¿no? Busco el amor y me acuerdo de la persona, o de aquel que me cae bien, o de aquel que me gusta. No, pues aquí dice la palabra: amémonos los unos a los otros. No, pues con el que me gusta, con la que me gusta. Pero no es así, hermanos. Del amor que Dios habla es de que ames a tu enemigo, que ames al que te hace la vida de cuadritos, que ames a aquel que es difícil de soportar. Cuando habla del amor, no está hablando del que te cae bien, está hablando del que te cuesta. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 43. Si puede, me sigue en la pantalla. Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
No, pastor, es que yo para evitar problemas, mejor le saco la vuelta. Ay, ese hermano, ay, no puedo. Pues tiene que poder si es hijo. Si no, sigue apresionado. Si no, sigue viviendo como en cautiverio. ¿De qué sirve que solo saludemos y amemos a los que nos aman y a los que nos saludan? Dice, ¿no hacen eso los de afuera? Pero ustedes que son hijos, dice, tienen que ser la diferencia. Dios nos mostró su amor, que aun siendo enemigos de Dios, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que mostremos al mundo que el amor no se trata de gustos. El amor no se trata de gustos. ¿Sabe de qué se trata el amor? De humildad, de obediencia a Dios, de sujeción a la voluntad de Él. De eso se trata el amor. Entendiendo esto es que Pablo escribió. Mire lo que Pablo escribió, sígame en la pantalla. En 1 Corintios 13, verso 4. Sabiendo que no es para aquel que me cae bien o quien me gusta. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, pues me van a agarrar de patito. No, pastor, si usted le dice esto a aquel, no, pues se va a aprovechar de mí. Pues que se aproveche. Él o ella sigue preso. Usted no está preso. Usted es libre en Cristo. Y esta libertad le da la oportunidad a usted de demostrar que ha recibido el amor de Dios. Ay, es que si me saludan, saludo. ¿Sí, cristianos? No. Si me aman, entonces yo amo. ¿Sí, cristianos? No. Si dice, ama a tus enemigos, cuanto más a tu prójimo, cuanto más a tus hermanos, cuanto más a aquellas personas que pues no tienen un buen trato. Si dice la palabra, ama a tus enemigos, con mayor razón, amar a los hermanos. El amor, hermanos, es la expresión más audible de una persona libre. La persona que no es libre, ay, cómo me cae mal, ay, cómo lo odio, ay, y todo es dolor, ¿no? Ay, cómo me... El amor es la expresión más audible de que Dios vive en tu corazón, de que conoces a Dios. Porque por amor a Dios obedeces su palabra. Por amor al prójimo haces el bien a ellos, te sacrificas. Por amor a las almas te comportas afuera. Por amor a la iglesia soportas. Por amor a la iglesia, hermanos. En la iglesia habemos diferentes edades, países, costumbres, formas de expresarnos. Tal vez lo que yo le digo a usted para mí no es ofensa, pero para usted sí. Y yo digo, ay, la hermana ya no me habla. ¿Qué le dije? No, es que le dijo a mi comida este nombre y no se llama así. Ay, perdóneme, hermana, yo no sabía. Pero perdóneme, pase por alto. Pues no puedo pasar por alto, yo tengo algo contra usted. Pues venga y dígame y arreglémoslo. ¿Por qué, hermanos? Para que podamos soportarnos los unos a los otros en amor. De este amor es el que habla el Señor. Pero no puedes dar lo que no tienes. No puedes amar si no has recibido el amor de Dios. Dios es amor, hermanos, y Dios ya nos rescató. Dios ya nos dio vida. Dios nos dio su espíritu. ¿Qué debemos hacer? Hacer lo que Él hizo. Ve por este camino. ¿Qué tengo que hacer? ¿Regresarme? ¿Salirme? ¿Qué tengo que hacer? Seguir por ese camino. Y cuando sigues por ese camino, los esclavos que están aprisionados en el camino van a decir, yo quiero ser libre también, por tu testimonio. Primera de Juan capítulo 4 y en el versículo 7, mire lo que dice. Nuestra hermana lo leyó al principio y mire lo que nos dice Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Pero fíjese, cuando Juan habla esta palabra amor, es el amor ágape. No el amor fileo, no el amor eros, no, el amor ágape, el amor como el de Dios. Amados, amémonos unos a otros como Dios, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Qué tanto ama a sus hermanos?
¿Qué tanto ama a sus vecinos? ¿Qué tanto ama a aquella persona que le hace la vida de cuadritos? Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué es Dios? Fíjese, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor, hermanos, es la señal de que aquel esclavo ahora es libre. Todos los que hemos sido libertados, hemos sido trasladados. La misión raza humana que Jesucristo vino a realizar fue un éxito rotundo. Nos pasó de la muerte a la vida, nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Solo, hermanos, cuando el amor de Dios actúa en nosotros, es que podemos llevar una vida que agrada a Dios, porque obedecemos sus instrucciones. Primera de Juan 4, verso 18, ahí mismo en la carta. Dice Primera de Juan 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Todos los días, hermanos, debemos pedirle a Dios: Señor, encamíname, ayúdame a tener amor, así como tú me amaste siendo tu enemigo, siendo un pecador, que yo pueda tener ese amor tuyo, ese amor ágape. Pero piensa en esto, hermano: Dios te ha dado vida eterna, Dios te ha rescatado, te ha salvado, te ha perdonado. ¿Cómo, hermanos, no perdonar una ofensa? ¿Cómo enfrascarnos en situaciones donde pues no nos van a llevar a ningún lado? Hay veces uno ve cosas y dice: ay, hermano, en eso estás aprisionado. Pues que yo quiero estar encadenado aquí. No, hermano, te va a matar eso. Pues yo quiero morir aquí. Ay, no, da tristeza, hermanos. ¿Cómo nos encadenamos en los sentimientos? Pero fíjese, si usted piensa en la vida eterna, junto al Señor, le hace cambiar toda la perspectiva. ¿Quién más puede darnos vida eterna, hermanos? ¿Quién más? ¿Usted le ha preguntado alguna vez a Siri? ¿No? Yo una vez le pregunté y le dije a Siri: oye Siri, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y me dijo: no hay nada que puedas hacer para obtener la vida eterna. El único que da vida eterna es Dios. Fíjese, hasta la Siri es más sabia. Híjole, digo yo, ¿cómo? Usted le puede preguntar a cualquier inteligencia artificial y le dice: no hay manera. Dice: es creencia de los cristianos la vida eterna, pero físicamente, biológicamente, científicamente es imposible tener vida eterna. Eso dice la ciencia. Pero la fe, hermanos, es diferente. Y la fe nos ha trasladado a la vida eterna. ¿Cómo nos vamos a enfrascar en un sentimiento? ¿Cómo nos vamos a enfrascar en una emoción teniendo al Dios que es amor? El amor de Dios, hermanos, nos llena de esperanza para vivir como rescatados y no como prisioneros. Póngase de pie, por favor. Yo le pido a mi hermano que ponga en la pantalla Efesios, capítulo 3 y versículo 14. Efesios, capítulo 3, versículo 14. Yo se lo leo. Por esta causa, dice Pablo a los Efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué nos ha libertado Dios? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Para qué nos ha trasladado?
hermanos, para no vivir con miedo, para no vivir con esa opresión por el pecado, para que Cristo habite dentro de nuestro corazón y que nosotros entendamos que Él nos sacó de ahí para darnos algo mejor, no para arruinarnos la vida. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí pensaba que llegando al cristianismo, pues mi vida se iba a arruinar y que el Señor ya no me iba a dejar hacer nada. No, todavía tienes libertad, pero esa libertad es para que lo busques, para que lo adores. Cuando tú encuentras el propósito de Dios en tu vida, hermano, eres feliz. La gente busca la felicidad en un matrimonio, en una carrera, en un lugar. Si vivo en Francia voy a ser feliz. Ahí hay gente triste también y que se suicida, ¿sabía? En todos lados. Y también en el lugar más pobre del mundo hay gente feliz. ¿Por qué? La felicidad no está en un lugar, ni en una persona, ni en una situación. Está en Jesucristo, y a eso nos quiere trasladar, de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera amó Dios al mundo que nos dé esa oportunidad, hermanos, de entender que Jesucristo es amor y quiere que ese amor nosotros lo traslademos a otros. Señor, te damos gracias porque eres bueno y por tu gran amor con que tú nos amaste, nos diste vida. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, a su tiempo mandaste a tu Hijo para que fuéramos rescatados. La misión de Jesucristo tuvo éxito, pero ahora que somos rescatados, Dios quiere que vivamos como rescatados. Dios quiere que vivamos como libertos, no que vivamos aprisionados a las costumbres, sino que vivamos para Él, que hagamos un culto para Él, que hagamos fiesta para Él, que le adoremos a Él. Si tú has recibido el amor de Dios, con toda libertad le vas a adorar. Y aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, aunque la voz de tu carne, la voz del mundo y la voz de Satanás te quieran destruir, te quieran distraer, tú vas a decir: yo escucho la voz de mi Dios, porque Él me rescató y Él me salvó, para que mi testimonio ayude a otros a ser libres. Gracias, Señor, por esa libertad que nos diste, porque tú nos amaste primero. Por eso, Señor, nosotros te amamos y por eso te alabamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús damos gracias, porque tú nos has libertado y tú nos has salvado de aquella condenación eterna. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Preciosa sangre, oh mi Salvador, tú derramaste la cruz por amor. Por mi rebelión, herido y maltratado con crueldad, sin merecerlo, moriste en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador.
conociste el más profundo dolor. Fuiste desechado, menospreciado, Señor. Tu vida entregaste, mi buen pastor, y por tus heridas yo sano soy. Herido y maltratado con crueldad, sin merecerlo, moriste en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Señor, gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Y gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Ya no hay más condenación, tu sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesús, Cordero de Dios, me hiciste libre de pecado, soy el fruto de tu aflicción. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Señor, gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias a Dios, hermanos, pues quedamos despedidos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos primero Dios en el próximo servicio.